Ahora el sermón, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Entonces es también el 23º domingo después de Pentecostés, junto con la fiesta de todos los santos servitas. Entonces el evangelio de los servitas del 1 de noviembre es el de las bienaventuranzas. Y ya prediqué sobre ese tema el sábado ese de todos los santos. Entonces ahora voy a predicar un poquito sobre el 23 domingo después de Pentecostés y luego el purgatorio. ¿Y por qué el purgatorio? Porque el mes de noviembre está dedicado a las ánimas del purgatorio. Por eso. Entonces, y hay mucho que tenemos que entender, porque la doctrina ya saben que no se ha enseñado, no se está enseñando, y tenemos que repasar mucho de lo del catecismo. Y bueno, que entonces el 23 domingo es el evangelio de la mujer que padecía de la hemorragia. Y esta mujer tenía una gran fe en nuestro Señor, que nuestro Señor la podía sanar. Y vean la fe tan profunda, que ella sabía que todo lo que tenía que hacer era nomás tocar la bastilla de la túnica de nuestro Señor y que iba a ser salva. Vean esa fe tan profunda, tan tremenda, y hay que preguntarnos si nosotros tenemos esa fe, porque muchas veces no la tenemos y nos desesperamos. ¿Y qué pasó? Le tocó la bastilla de la túnica y nuestro Señor sintió que le salió poder y volteó. Y la mujer se asustó, acuérdense, se asustó. Y le dice nuestro Señor: confía, hija, que vuestra fe os ha salvado. Vuestra fe os ha salvado. Y así tenemos que tener esa fe, pedir con esa fe, pero al mismo tiempo someternos a la santa voluntad de Dios. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Someternos a la voluntad de Dios, que Dios sabe cuándo y cómo nos va a conceder lo que le pedimos. Y si no nos otorga lo que le pedimos, tenemos que resignarnos al hecho de que Dios, en su omnisciencia, en su caridad, en su perfección, sabe lo que es bueno para cada alma que existe en esta tierra. Y a veces, estimados feligreses, lo que pidemos no está dentro de la voluntad de Dios. Y Dios sabe que ciertas cosas serían a la condenación nuestra. Por eso Dios no nos concede ciertas cosas. Y tenemos que ver que es por nuestro bien, no enojarnos con Dios, porque van a ver si llevan una vida sobrenatural, si van formando, cultivando la vida interior por medio de la oración, por medio de la meditación, por medio de la penitencia, van a estar fijándose más y más y más que Dios sabe lo que hace, que Dios desea lo mejor para uno, que van a haber ciertas plegarias, ciertas peticiones que Dios nos va a conceder rapidito. Y van a haber otras plegarias, otras peticiones que Dios no nos va a dar. Y tenemos, como dicen, que aceptar lo bueno y lo malo, lo concedido y lo no concedido. No podemos ponernos los moños, como dicen. Tenemos que aceptar lo que Dios nos concede con amor, reverencia y gratitud, y también lo que Dios no nos ha concedido, porque son por dos razones que no lo concede. Quizás no es su voluntad, o segundamente, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. Entonces, hay que unirnos más y más y más a la santa voluntad de Dios y pedirle con mucha fe, perseverar en esa fe, tener esa fe como de la mujer de la hemorragia. A pesar de que quizás no nos conceda Dios lo que estamos pidiendo en ese instante, ¿verdad? Lo tenemos que aceptar con fe.
aceptar la voluntad de Dios con fe. Y bueno, ahora el purgatorio. Entonces, San Tomás de Aquino enseñó que el purgatorio implica un doble dolor. ¿Y por qué le estoy dando carrilla? Es que San Tomás de Aquino, la iglesia moderna se deshizo de San Tomás de Aquino. Por eso hay tanta confusión. Por eso, si se fijan ahora, hay gente en la iglesia moderna que no creen en el purgatorio. Hay padres en la iglesia moderna que tampoco creen en el purgatorio. ¿Y por qué? Porque se han deshecho de San Tomás de Aquino. San Tomás de Aquino explica la teología de la Iglesia Católica con una claridad para que lo podamos entender, entender las verdades de nuestra fe. Y para eso, como les digo siempre, se requiere la filosofía y luego la teología. Eso es verdad. ¿Cómo vamos a aprender álgebra si no sabemos primeramente sumar? ¿Verdad? Es lo lógico. La filosofía se ocupa para poder explicar y entender y predicar la teología. Cuando la filosofía es mala, entonces eso afecta a la teología, y entonces por eso hay padres modernos que se salen con unas cosas que, Dios mío, ¿de dónde salió eso? Y no que les esté echando, pero para que vean la necesidad de San Tomás de Aquino, de la buena teología y el escolasticismo de San Tomás de Aquino. Bueno, volviendo para atrás, que nos enseña San Tomás de Aquino que es un doble dolor en el purgatorio. El primero es el dolor de la pérdida, que es la dolorosa demora del alma en ver a Dios. El dolor de la pérdida es un dolor principal, ya que el alma desea intensamente unirse con Dios, porque fuimos criados por Dios y para Dios. Nuestra alma tiene que regresar a Dios. Y si cuando se nos llegue el día y estamos en el purgatorio, el alma va a sentir ese intenso anhelo de Dios. Y en el purgatorio, por eso existe, dice San Tomás de Aquino, los fuegos del infierno, para que las almas condenadas no se acuerden de la gran pérdida que están padeciendo, que es la pérdida de Dios, que perdieron al sumo bien, que es una agonía que no se soporta, y por eso existe el fuego del infierno. Es un acto de misericordia de Dios para las almas condenadas. Y bueno, el segundo dolor es el de los sentidos. Porque había un muchacho que me alegaba que las almas no sienten dolor, y San Tomás de Aquino dice lo opuesto. El dolor de los sentidos, que es un fuego purificador. Entonces el alma siente, en los sentidos, siente dolor. Este es un fuego purificador que no es tan severo, que no es tan severo como el peor sufrimiento de la vida. Y San Tomás nos enseña que el fuego del purgatorio es el mismo que el del infierno, pero su propósito es la purificación y no la condenación eterna. Porque vean, las almas condenadas ya no pueden salvarse. Entonces el fuego es por la misericordia de Dios para que se distraigan del hecho de que perdieron a Dios. Pero para las almas del purgatorio, y para que entiendan bien, porque el entendimiento, la manera de entender esto es así. Está el infierno, que dice San Tomás de Aquino, al centro de la tierra, del globo, del mundo. Está el infierno. Entonces el infierno tiene fuego, y el purgatorio y el infierno se tocan. Aquí está el infierno, aquí está el purgatorio. Entonces son los fuegos del infierno que purifican a las ánimas del purgatorio. Pero la cosa es que para las ánimas del purgatorio no es por castigo,
sino es por purificación, porque esas ánimas del purgatorio están destinadas para el cielo. Pero al contrario, el fuego para las almas condenadas es por el castigo, es un castigo por la condenación. Y bueno, y dice también San Tomás de Aquino que las almas del purgatorio no son atormentadas por los demonios, porque ese es otro castigo reservado a las almas del purgatorio, del infierno. Las almas del infierno condenadas sufren los tormentos de los demonios, pero las ánimas del purgatorio no. Y bueno, los sufrimientos del purgatorio, dice San Tomás de Aquino, que tienen como fin el limpiar las almas de los efectos persistentes del pecado. Primeramente, los pecados veniales no perdonados van a ser purificados en el infierno, en el purgatorio, si nos salvamos. Y la pena temporal, o en otras palabras, la deuda que debemos por nuestros pecados mortales perdonados, son por los cuales la penitencia no se cumplió plenamente en la vida. Entonces, acuérdense, como les he dicho, el sacramento de la confesión nos absuelve de nuestros pecados, pero no de la deuda, porque la deuda es de uno. Uno tiene que hacer la penitencia para que Cristo cancele por medio de la penitencia, las indulgencias, Cristo cancele la deuda que debemos, porque si no lo hacemos, estimados feligreses, si no hacemos penitencia, la vamos a hacer en el purgatorio. Y acuérdense que como acabo de predicar, en el purgatorio hay fuego. No son semitas fritas. No es como piensa mucha gente. Ay, nomás con que llegue el purgatorio. En el purgatorio vamos a padecer. Cada día que vivimos en esta tierra es un acto de misericordia de Dios para que reparemos nuestros pecados y hagamos más breve nuestro tiempo en el purgatorio, porque no es una fiesta en el purgatorio. Y acuérdense las palabras de nuestro Señor: haced penitencia para que no pereceréis. Que esas palabras están en los evangelios, estas palabras de nuestro Señor, y no son bien traducidas. Y luego los protestantes la interpretan todavía mal, peor, más mal. Dicen, si no te arrepientes, ¿verdad? Pero es haced penitencia para que no pereceréis. Y la penitencia, en cierta manera, se puede entender como se llama en griego metanoia. Es un acto continuo de conversión, llanto por nuestros pecados, junto con la penitencia, junto con el sacrificio. Entonces, esa es la conversión, ese es el arrepentimiento verdadero. Tiene unido la penitencia, la tiene unida. Entonces, haced penitencia para que no pereceréis. Y bueno, ahora, ¿cuáles son los propósitos del purgatorio? Y son tres, dice San Tomás de Aquino: la purificación, el limpiar el alma y la preparación. La purificación de las almas del purgatorio son de aquellas almas que murieron en estado de gracia, pero necesitan ser limpiadas de sus pecados, pues la deuda de sus pecados persistentes antes de entrar al cielo, ya que nada impuro puede entrar en la presencia de Dios en el cielo. Acuérdense, como les enseñé el domingo pasado, el purgatorio existe porque la justicia de Dios existe. Entonces, tenemos que reparar los pecados. Cada pecado es un crimen. Vea lo que sucede en la tierra con un crimen. Tiene uno que pagar su deuda a la sociedad y hacer tiempo en la prisión. Y eso es como una reflexión de la realidad de la justicia de Dios,
que por cada pecado que es un crimen ante Dios, especialmente el pecado mortal, se tiene que pagar esa deuda. Si no en esta tierra, en el purgatorio. Y bueno, el segundo propósito es el limpiar el alma, y esta verificación incluye los restos de los pecados veniales y cualquier castigo temporal o cualquier deuda de los pecados mortales que fueron perdonados, pero no reparados suficientemente en esta vida por medio de la penitencia. Acuérdense, como les he dicho, mejor hay que pensar 2 veces antes de cometer un pecado mortal, estimados feligreses. Es cosa seria. Y no nomás es que me voy a confesar y hasta allí. No, la confesión es solo una parte. Luego sigue la reparación. Y también, ¿por qué creen que la Iglesia Católica, la verdadera, no la apostasía, la usurpadora que existe por toda la tierra, ¿por qué cree que está, por falta de otra palabra, impregnada de un espíritu de penitencia? Por las palabras de nuestro Señor Jesucristo: haced penitencia para que no pereceréis. Por eso en la Cuaresma tradicionalmente se ayunan todos los días de la Cuaresma, excepto el domingo. Por eso los viernes no se come carne. Por eso teníamos los días de témporas, que algunos de ustedes cuando recién llegaron aquí, ¿y qué son días de témporas? Porque no están impuestos por el modernismo. Y es como un ajustadito de teclas por todo el año que se hace en ciertos tiempos para recordarnos que si no hacemos penitencia, vamos a sufrir todavía más en el purgatorio, si es que nos salvamos. Nuestra salvación, estimados feligreses, no es juego. Y será la lucha más profunda, más intensa, más grande que vamos a pelear en esta tierra. Y cuando no le ponemos empeño por medio de la penitencia, los sacrificios, se nos hace fácil comer carne. Se nos hace fácil no ayunar, los que todavía están obligados. Los que se les hace fácil dejarse llevar por la carne, dejarse llevar por el mundo, dejarse llevar por las trampas del demonio. ¿Verdad? No va a ser semitas fritas en el purgatorio si nos salvamos. Es muy fácil pecar, pero acuérdense, y yo también me tengo que acordar, que el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Y bueno, por eso es importante ofrecer por las ánimas del purgatorio sufragios por las almas de los fieles difuntos, ya que los vivos podemos brindar satisfacción por las almas del purgatorio. Ellas ya no pueden, las ánimas ya no pueden, tuvieron su tiempo, ya se les acabó. Por eso les digo y les digo otra vez, cada día que tenemos más en esta tierra no es otro día para que sigamos pecando y ofendiendo a Dios. Es otro día que Dios nos da en su misericordia para reparar nuestros pecados, para ganarnos el cielo. Para eso nos da Dios los días que nos sigue dando. Vean la gente mala que vive largos días. Mucha gente mala vive largos días porque Dios les está otorgando la oportunidad que se conviertan. Pero como dice mi hermano, no les cae el 20. No les entra eso por el intelecto. Y bueno, los sufragios ayudan a aliviar las penas de las almas del purgatorio. Y ya saben, pues los sufragios son todas las oraciones por los fieles difuntos, misas, rosarios, sacrificios, penitencias, todo eso que ofrecemos por las ánimas del purgatorio son sufragios. Y ahora quisiera presentar 7 pruebas, ya para no alargarme mucho, del purgatorio extraídas de las Sagradas Escrituras.
y tomé estas pruebas del libro de San Roberto Bellarmino, que era gran teólogo, sobre el purgatorio. Escribió un libro sobre el purgatorio. Y recordemos que la iglesia comprende la verdad a través de la tradición, el magisterio y finalmente las sagradas escrituras. Esto incluye la verdad del purgatorio y su existencia. Entonces, no puedo yo nomás estar como los protestantes, que hay nomás la pura Biblia, la pura Biblia, la pura Biblia. Acuérdense, los primeros 4 siglos, la Torá, que es el Viejo Testamento, y el Nuevo Testamento todavía no se habían unido. Fue uno de los papas que unió el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento y le dieron el nombre de Biblia, que en griego quiere decir colección de libros. Colección de libros. No fue hasta como el 4º o 5º siglo que no se unió el Viejo y Nuevo Testamento, la Biblia. Entonces, la iglesia funcionó sin la Biblia los primeros siglos, porque la iglesia no fue fundada como las protestantes y como creen los protestantes erróneamente. No fue fundada la iglesia sobre la Biblia. Fue fundada la iglesia sobre San Pedro. San Pedro. Entonces, por eso es necesario las 3 cosas para entender las verdades de nuestra religión. La tradición, el magisterio, que son el Papa y los obispos unidos enseñando, ¿verdad? Y luego las sagradas escrituras. Esas 3 cosas se ocupan, son como de esas mesas de tres pies, de 3 patas, ¿verdad? Y si le quitas 2 patas, le quitas la tradición y luego le quitas el magisterio, nomás queda la pura patita de las escrituras. ¿Y cómo se va a quedar parada esa mesa? Se cae. Y por eso, si se fijan, las iglesias protestantes no están de acuerdo, ni una ni otra, en la doctrina. Es como un bufete de diferentes doctrinas. Y es como cada pastor, cada persona les dé la gana de interpretar las Sagradas Escrituras. Y eso nunca fue la intención de nuestro Señor y mucho menos la de la Santa Iglesia Católica. Ok, entonces, ya sabiendo eso, aquí están las pruebas. Entonces, la primera es de Mateo 12:32. Dice, a cualquier que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, lo que quiere decir eso es si pecamos contra nuestro Señor, uno puede ser perdonado. Pero el pecado contra el Espíritu Santo es la desesperanza, perder toda la esperanza. Entonces ya una persona, en inglés es despair, es el pecado of despair. En español es desesperanza, yo creo. Dios no puede hacer nada con una alma que perdió la fe, que perdió toda la esperanza. Entonces, por eso es pecado que no se puede, contra el Espíritu Santo, que no se puede perdonar. ¿Cómo va Dios a perdonar a una persona que perdió la esperanza y perdió la fe? Es imposible. Y todo por el misterio del libre albedrío, free will, por el misterio del libre albedrío. Entonces, pero si uno peca contra nuestro Señor, sí puede ser perdonado, pero dice que el que peca contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, porque se va uno al infierno, porque perdió la esperanza y perdió la fe. Pero cuando uno peca contra nuestro Señor, puede ser perdonado en este siglo, pero tiene que reparar en el siglo venidero. Es lo que da a entender. Ok, y luego la siguiente es de 1 Corintios 3:15, pero si la obra de alguien se quema, sufrirá pérdida, pero sin embargo se salvará.
pero como quien escapa del fuego. So, vean, pero si la obra de alguien se quema, sufrirá pérdida. Se salvará, es el alma que se salva, pero como quien escapa del fuego, porque en el purgatorio está el fuego del infierno. Ahora sigue la tercera prueba, que 1 Corintios 15, 29, y por eso es muy importante, ¿verdad? Con porque en la primera misa no tuve la traducción correcta, porque me confié de un source que no estaba bueno. Y por eso las Biblias que usen no pueden usar cualquier Biblia, ¿verdad? La Reina Valera, especialmente porque es protestante. Pero también no pueden usar las Biblias católicas modernas porque hay mucha mala traducción y por eso hay mucha pérdida de fe. Y más, ahorita les voy a explicar más. Entonces, tienen que buscar las Biblias tradicionales en español que ahorita no las están imprimiendo. Entonces, porque es mucha la diferencia. La traducción mala, ¿verdad?, puede causar que almas se condenen al infierno. Entonces, bueno, aquí va la traducción correcta, 1 Corintios 15, 29. Dice, de otra manera, ¿qué harán aquellos que se bautizan que se bautizan por aliviar a los difuntos si absolutamente los muertos no resucitan? ¿Por qué pues bautizan por los muertos? Y es que eso de bautizar por los muertos es lo que representa, lo que significa, es de que los católicos de los primeros siglos creían que uno podía influir el estado de una alma en el purgatorio. Eso desde los primeros principios de la iglesia. Y creían que por medio de los sufragios, la penitencia, la mortificación, etcétera, que podían aliviar a las almas del purgatorio. Ese es el bautizar a los muertos. Es lo que significa. Entonces, lo que da aquí a entender San Pablo, dice, si creen que pueden aliviar las almas del purgatorio, pero no creen en la resurrección. Entonces, ¿cómo creen en el purgatorio y no creen en la resurrección? Tenemos que creer en las dos cosas porque son los dos artículos de nuestra fe, el purgatorio y la resurrección de la carne. Y a eso se refería, que desde los primeros siglos ya se ofrecían sufragios por los difuntos, pero habían unos que no creían en la resurrección. No creen en la resurrección. Entonces, por eso él hace dice eso, hace esa corrección. Y desde la cuarta prueba se encuentra en Mateo 5:25 y dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras vas con el camino al tribunal. De lo contrario, tu adversario te entregará al juez y el juez al guardia y serás echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ella hasta que hayas pagado el último centavo. Y nuestro Señor en dos evangelios se encuentra esas mismas palabras, que en verdad te digo, no saldrás de ella, de la cárcel, hasta que hayas pagado el último centavo. Ahí es muy claro. Y dice San Roberto Belarmino que nuestro Señor quiso decir este pasaje literalmente, que es el purgatorio, la cárcel, y no tanto como, no se debe entender tanto como una parábola, sino que es más literal, es más obvio lo que significa. Y luego Mateo 5:22 dice San Mateo, o nuestro Señor, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable ante el tribunal. Y cualquiera que le diga a su hermano raca, necio, que quiere decir necio,
será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga insensato será culpable del fuego de Gehenna. Entonces, tenemos que usar aquí el intelecto, ¿verdad? Y gracias a Dios que San Roberto Bellarmino nos ayudó a entender. Entonces, decirle a su prójimo necio, eres un insensato, no es pecado mortal, es pecado venial. Pero dice nuestro Señor, será culpable del fuego de Gehenna. ¿Por qué el fuego de Gehenna? Porque como acabo de explicar, son los fuegos del infierno, o en otras palabras, los fuegos de Gehenna, los que purifican a las ánimas del purgatorio. Porque faltarle la caridad a nuestro prójimo y nombrarle nombres, decirle esto y el otro para allá y para acá, es pecado venial. No es pecado mortal. Entonces, será uno culpable si se salva y cae en el purgatorio. Será culpable del fuego de Gehenna, del fuego del infierno, porque el fuego del infierno purificará su alma. Por eso. Entonces, nuestro Señor, cuando usa la palabra Gehenna, es porque Gehenna significa infierno. Infierno, Gehenna. Pero cuando nuestro Señor dice inframundo, se refiere al purgatorio, al mundo que está debajo del mundo. Ese es el purgatorio, inframundo. Entonces, por eso las traducciones son muy, muy importantes, porque las Biblias modernas no traducen estas palabras bien. Y entonces, por eso es que hay tanta pérdida en la fe y tanta gente moderna que no creen en el purgatorio. Y luego, pues también tiene mucho que ver el hecho de que usan blanco, no usan negro para los funerales, para las misas de Requiem, usan el cirio pascual, ¿verdad? Lo blanco, que significa gozo, resurrección, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando uno ve eso, ve un ataúd cubierto en blanco, con el cirio pascual de la resurrección, a un lado. Ah, pues ya se salvó, ya está en el cielo. Pero cuando está un ataúd o el catafalco tapado con un palio negro, con las 6 velas negras, fúnebres, y con el Cristo al centro, vale más pedir por esa ánima, por esa alma, porque quizás estén en el purgatorio. Negar el color negro es negar la existencia del purgatorio. Así de sencillo. Porque experimentamos el mundo y la realidad, la verdad, como dice San Tomás en la filosofía, por medio de los 5 sentidos. Si estamos viendo blanco, 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 con cada funeral, es cada vez ver y ver y ver y ver, negarse la existencia del purgatorio. Pero si vemos lo negro, el color del luto, el color de la pena, entonces, se acuerda uno del purgatorio, de las ánimas del purgatorio. Y bueno, ahora la sexta prueba, ya me lo acabo, es del capítulo 16, 1. Y dice nuestro Señor, les digo, gánense, amigos, con las riquezas injustas, para cuando estas falten, sean recibidos en las moradas eternas. Entonces, las riquezas injustas, en otras palabras, quiere decir eso, la riqueza injusta. Es injusta la riqueza, porque la riqueza tiene la propensidad de que uno caiga en vicio, de la deshonestidad. El dinero, ¿cómo dicen? El dinero cambia a la gente y la puede hacer viciosa.
Entonces, si estamos pobres, denle gracias a Dios. Pero por eso es que le dicen riqueza injusta, porque el dinero puede causar que las gentes se condenen, en otras palabras. Pero dice, para que hacer amigos con las riquezas injustas. Los amigos son los pobres. Ayudar a los pobres con limosnas, en otras palabras. Con limosnas. Aunque sea el dinero, ¿verdad? Como dicen, la raíz de todo el mal. Aunque sea el dinero riqueza injusta, se puede obrar el bien dándole limosnas a los pobres. Y cuando esos pobres se mueran, porque son más capaces las almas pobres salvarse que un rico, como dice nuestro Señor, que es más fácil que entre el camello por el ojo de un alfiler, de una aguja, que un rico al cielo. Y luego, y es por eso, pues hay otra, ¿cómo les diré? Es como una acción, una enseñanza, que una persona pobre, que a pesar de su pobreza, sea bondadosa, que es una señal de la salvación. Una persona pobre que sea bondadosa, a pesar de su pobreza. Vean la viuda, que echó lo poquito que tenía. Y cómo agradó eso a Dios. Está basado en las Escrituras. Y por eso dice en San Lucas, que hagamos amigos, ayudamos a los pobres con limosna, porque el día en que ellos mueran, y si llegan al purgatorio, van a interceder por nosotros. Y nosotros, ¿verdad? Cuando caigamos al purgatorio, y esas ánimas que nosotros ayudamos en esta tierra, logren el cielo, entonces ellas van a interceder por nosotros desde el cielo. Por eso dice, entonces serán recibidos en las moradas eternas. Es que los tesoros que nos llevamos al cielo son todas esas obras de caridad, incluyendo dar limosna. Y bueno, San Agustín dice que este pasaje se considera, pues, que el dinero puede ser causa de injusticia, como les dije, y causa de muchos vicios. Cuidado con el dinero. Ahora, la séptima prueba es San Lucas 16:19. Y este es muy interesante y es muy obvio. Es muy obvio aquí nuestro Señor. Había un hombre rico que vestía ropas de púrpura y lino fino. Y cada día comía espléndidamente. A su puerta hacía un pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas, que con gusto se hartaba de las migajas que caían de la mesa del rico. Incluso los perros venían a lamerle las llagas. Cuando murió el pobre, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue sepultado. Y desde el inframundo, en otras palabras, desde el purgatorio, donde sufría tormento, porque se sufre en el purgatorio, alzó los ojos y vio a Abraham a lejos y a Lázaro a su lado. Vean, Lázaro se salvó, estaba con Abraham, pero el rico cayó en el purgatorio. Y luego gritó el hombre rico y dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo tormento en estas llamas. Por eso de ahí viene la tradición de rociar las tumbas de los difuntos con agua bendita, porque las ánimas del purgatorio están sedientas.
Y luego, pues dice San Roberto Belarmino, sabemos que el hombre rico estaba en el purgatorio porque le pidió a Abraham que se apiadara de él. Y que las almas porque las almas condenadas no le van a pedir piedad ni a Abraham, ni a Dios, ni a los santos, ni a la Virgen. Una persona condenada está condenada. No va a estar pidiendo piedad de nadie. Pero el hombre rico pidió piedad de Abraham. Entonces no estaba en el infierno. Porque las almas del infierno, ¿cómo les diré? Blasfeman contra Dios. Contimás Abraham. Entonces, eso nos demuestra que este hombre rico estaba en el purgatorio. Porque pidió ayuda de Abraham. Y además nuestro Señor no usó la palabra Gehenna, usó la palabra inframundo, que es prueba que el hombre rico, cayó en el purgatorio. Porque acuérdense, Gehenna es infierno, esa es la palabra para infierno, y inframundo para el purgatorio. Y bueno, hay que pedirle mucho a la Madre de Dios por las almas del purgatorio, las ánimas del purgatorio, ofreciéndoles limosnas y súplicas para su alivio, que se nombran sufragios. Así cuando llegue nuestro día, podremos recibir la misma caridad de parte de las almas del purgatorio que alcanzaron el cielo más pronto que uno, gracias a Dios por nuestra caridad y por nuestras oraciones. Entonces, los sufragios, estimados feligreses, son un acto de caridad. Las ánimas del purgatorio ya no pueden pedir por sí mismas. Tuvieron su tiempo, ya no. Entonces nosotros podemos pedir, ¿verdad?, por ellas, pero también reparar por nuestros pecados, porque algún día se nos volteará el cuadro. Y si no le prestamos atención a las ánimas del purgatorio, si nos importa un comino ir al panteón y rezar un rosario y pedir las indulgencias, así nos va a suceder cuando se nos voltee ese cuadro. Nadie va a pedir por nosotros. Nadie va a pedir por nosotros. Entonces, si quieren que tengan piedad de ustedes, de uno, cuando se nos llegue el día, tenemos los vivos que tener piedad de los difuntos y pedir por las ánimas del purgatorio todos los días en nuestras oraciones y también especialmente en el mes de noviembre, que saben que es dedicado a las ánimas del purgatorio. Nada nos cuesta ir de vez en cuando en este mes al panteón y hacer un rosario por las ánimas del purgatorio y pedir la indulgencia. Total que el rosario en este mes no se le reza el Gloria al Padre. No, por todo este mes no se reza el Gloria al Padre ni Oh Jesús mío. Se reza Dale Señor el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Y lo anuncian el misterio, el primer misterio, segundo misterio doloroso y luego el Padre Nuestro. Así se rezan, si se acuerdan, en los tiempos de antes, en los velorios, así se acostumbraba a rezar el rosario por un difunto. Y es lo mismo todo el mes de noviembre, no se reza el Gloria ni el Oh Jesús mío, sino que el rezo ese para las ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.